Buenas tardes. Bueno, aquí está lloviendo tanto. Les había puesto un videito de cómo estaba esto aquí en Miami. Acabando de echarle agua a las plantas, empezó a llover. Y yo les había dicho a ustedes que de hacer programas que fueran de conocimientos y todo. Y nada más que hice un programa, ¿verdad? Donde yo le explicaba lo que eran los palíndromos, las palabras que tenían las 5 vocales, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora se me ocurrió, ya que está lloviendo y no puedo salir para el patio en este momento ni para el jardín, y ya tengo mis cositas hechas dentro de la casa, aunque uno nunca termina en la casa, ¿verdad? Pero bueno, eso puede esperar un poco. Dije, bueno, pues entonces, espérense un momentico. Un momento, déjenme cerrar la puerta esta. Aquí hay un cartel, discúlpenme que los tenga en... Miren, este cartel dice Family is everything. La familia es todo. Eso es un adorno que yo tengo aquí en la mesita esta. Yo le voy cambiando a cada rato para que no se me aburran del mismo escenario. Bueno, les había hablado en aquel momento de todo lo que era las palabras palíndromo, que a lo mejor mucha gente no lo sabía, de las palabras que tenían 5 vocales y algunas que otras cosas en el primer programa. En este segundo programa, yo voy a hablarles sobre lo que, lo que son las leyendas y lo que son las anécdotas. Esto se me ocurrió ahora mismo, estaba yo terminando de comer y dije, ay, no puedo salir ni nada. eh, Tengo deseos de hacer un videíto de esto. Y se me ocurrió esto. Entonces, yo voy a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué cosa es una leyenda y qué cosa es una anécdota? Realmente las dos se parecen mucho en el aspecto de que al final son cuentos que uno hace, ¿no? De cosas vividas, de cosas reales, de cosas no reales, bla, bla, bla. Por ejemplo, la anécdota es un relato sobre algún acontecimiento curioso que normalmente está basado en hechos reales. Y la leyenda es una historia del pasado que muchas personas crean, pero que no se puede probar que sea cierta. Por ejemplo, los primeros en hacer leyendas fueron los antiguos griegos, que fueron quienes la crearon para recrear todo lo que era las vivencias y las cosas eh, que ellos vivían. Por ejemplo, ¿realmente existió Aquiles? No, Aquiles no existió. No existió. ¿Realmente existió Héctor? No, señores. Pero sí existió Homero. Y Homero fue el escritor de la Ilíada. Y en la Ilíada él pone la guerra como si fuera de los griegos, y los pone como si fueran, vamos a decir, reales, porque la guerra realmente fue así, ¿ok? Pero los personajes que él puso en su libro, por ejemplo, eran personajes ficticios. A lo mejor tenían características de alguien que hubiera sido un héroe, ¿no? Perfecto. ¿Cómo él creaba los héroes? Por ejemplo, en la creación de los héroes se hace precisamente a partir de los griegos. Los héroes eran hombres fuertes, robustos, como digo yo, pomposos, estaban para comer y para llevar, estaban tan ricos que tú no sabías si comértelo o comer la comida normal que uno come, ¿no? Porque aquellos hombres los describían señores que para qué, eran perfectos, eran líderes, eran valientes, eran buenos esposos, ¿qué les cuento yo? Déjenme decirles que eso fue una leyenda, a la vez es una epopeya, ¿ok? Porque ocurrieron los acontecimientos, pero con personajes
no reales. ¿Ok? Bien. Entonces, hay muchas leyendas alrededor del mundo, ¿no? Muchas leyendas. E incluso están las leyendas urbanas. Ustedes pueden ver que las leyendas urbanas son, por ejemplo, en mi pueblo, donde yo nací, en mi país, en Cuba. Bueno, mi país es este también ahora, pero de donde yo provengo, decían que salía el guije en el río, ¿ok? Yo no vivía en el campo, pero cuando íbamos a mis familiares, a la casa de mis familiares que vivían en el campo, íbamos a un río, nos decían, ten cuidado que sale el guije. Yo nunca vi el guije, mira que lo busqué entre las matas y entre todos lados, porque a mí decirme cuidado es irlo a buscar. La cuestión es que yo nunca vi el guije. Decían, oye, que te va a coger el viejo del saco, que si te sigues portando mal, te va a llevar el viejo del saco. Yo nunca vi al viejo del saco, pero le teníamos miedo al viejo del saco. Esas son leyendas urbanas, ¿ok? Bueno, no voy a entrar en otro tipo de cosas, de mitos, porque también existen los mitos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a lo que vamos. Por ejemplo, me imagino que la mayoría o todas las personas que me estén oyendo hayan oído hablar de Leonardo da Vinci, ¿ok? Leonardo da Vinci fue un hombre que nació en 1452 y murió en 1519. Realmente él no se llamaba Leonardo da Vinci, él se llamaba Leonardo di Serpiero. Pero como él nació en Vinci, en Anciano, Italia, pues entonces se tenía la costumbre en aquella época, como yo estudié alemán, por ejemplo, cuando uno dice von, ¿no? Quiere decir de, vamos a suponer, vamos a ubicarme en mí, ¿ok? Yo me llamo Perla Martínez, ¿está bien? Bien. Pero yo nací, por ejemplo, en Santa Clara, ¿ok? Entonces, yo me llamaría Perla de Santa Clara. En alemán es Perla von Santa Clara. Y en el caso de Italia es Perla da Milán. Imagínense que yo haya nacido en Milán. ¡Ay! No lo puedo creer. Pero bueno, orgullosa de haber nacido en Cuba. Entonces, él se desarrolla en la época del Renacimiento, ¿verdad? Él fue pintor, ingeniero, científico, teorista, escultor, arquitecto, estudió anatomía, astronomía, cartografía, paleontología. ¿Y qué les cuento todo lo que hizo? No sé en qué tiempo, ¿ok? Porque realmente en esa época había gente que sabían de todo y no había tecnología, no había carritos, no había teléfono, no había nada. Y en cambio sabían de todo y armaron este mundo que hoy vivimos. E incluso hubo muchos que predijeron lo que iba a pasar. ¿Ok? Busquen a Nostradamus para que ustedes vean. ¿Ok? Entonces, Leonardo da Vinci fue un hombre que se adelantó a su época. Déjenme decirle que Leonardo da Vinci fue el primero en diseñar un submarino, ¿ok? Que pensaron que fue Julio Verne. Fue él quien diseñó el primer submarino. Lo diseñó, una cosa es diseñar y otra cosa es ya llevarlo a la práctica, ¿ok? Estoy hablando de lo que es teoría. Bien, fue el primero en diseñar la escafandra, fue el primero en diseñar los aviones, fue el primero en diseñar las bicicletas. Sí, señor. Y estudió la anatomía del cuerpo humano. Dicen la leyenda, las anécdotas o la historia, o como quieran llamarle, o el mito, qué sé yo, que él robaba cadáveres para poder hacerle toda seccionarlo, para poder conocer y darle nombre a todos los huesos que nosotros y músculos que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es que llegó a nosotros la anatomía. Conocemos sobre la anatomía de nuestro cuerpo gracias a Leonardo da Vinci. Era un hombre que incluso escribía al revés. Él escribía de atrás para adelante, precisamente para que nadie les robara las ideas y la gente tuviera que buscar un espejo
para poderlo. También dicen que es porque era ambidiestro y entonces al escribir con la derecha manchaba de tinta el escrito al correr la letra de izquierda, de izquierda para derecha. Por eso él escribía de derecha para izquierda, es decir, de atrás para adelante. Era un sabio realmente, de él se dicen muchas cosas, era gay, dicen que era un hombre muy lindo, que incluso era cojo, pero que era un hombre precioso, que estuvo en una escuela de señoritas desde pequeño, que él mismo se diseñó sus zapatos, sus primeros zapatos rosados con pompones y todo, y flores, que les cuento yo. Dicen que era pedófilo, dicen que era de todo, pero lo que pasó a nuestra historia no me interesa lo que él haya sido, realmente cada cual hace de su fondillo un tambor. Pero sí lo que pasó a nuestra historia fueron todos sus estudios y todas sus cosas. Señores, todos los días, por no decir, es decir, mayormente en cada cierto tiempo, para no decir todos los días, están entrando estudios nuevos que han encontrado de Leonardo da Vinci. Porque déjenme decirle que él botaba casi todas las cosas que él hacía, las botaba. Y sus ayudantes recogían después todo eso y lo pasaban para Francia. Eso es lo que dicen, igual que pasó con Galileo Galilei. Bueno, anyway, vamos a lo que vamos. Vamos a hacer anécdotas, dos anécdotas que siempre me marcaron de Leonardo da Vinci. ¿Está bien? Leonardo da Vinci trabajó en aquella época para Ludovico Sforza, que era un hombre que era muy adinerado, era muy rico, de Milán. Eran los que estaban en contra de los Medici y él trabajó para él esculpiendo, él era escultor también, era pintor, bueno, ya ustedes deben de saberlo. Y entonces él trabajó para él. También trabajó para César Borgia. ¿Quién era César Borgia? César Borgia ha sido uno de los asesinos más grandes de la historia de la humanidad. César Borgia era el hijo de Alexander VI, que fue papa. Sí, señor, él fue papa. Malísimo. Era de todo. Ahí todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Ahí aquello era coquito con mortadella, pero malo. ¿Qué se pueden imaginar? Bueno, pues César Borgia era el hijo de uno de los hijos del Papa Alexander VI, que era Borgia de apellido, lógicamente. César Borgia lo único que tenía César Borgia bueno era que conocía muy bien, pero incluso él estaba estudiando para cardenal y él lo dejó todo para irse para la parte militar. Era muy buen estratega militar. Era un asesino, era de todo, pero era un estratega militar. Al él enterarse de que Leonardo da Vinci era un gran ingeniero militar, él lo contrató. Sí, señor. Él lo contrató por dos cosas. En primera, señores, vamos a ubicarnos que estoy hablando leyenda o anécdota, ¿ok? Puede haber sido real o no puede haber sido real, pero vamos a pensar en esto. Si los dos vivieron en la misma época, porque déjenme decirle que en la época del Renacimiento se unieron grandes personalidades, grandes señores, grandes de aquella época. Les estoy hablando de Nicolás Maquiavelo, les estoy hablando de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel Buonarroti, de César Borgia, de Rafael, que era otro pintor, de Donatello, de Verrocchio. Les estoy hablando, señores, de miles de gente que en aquella época eran gente ilustre, vamos a decir. Está bien, ¿por qué no se pudieron haber conocido César Borgia y Leonardo da Vinci si los dos eran italianos, ¿ok? Y los dos se movían en todo lo que era Roma, lo que era Milán, lo que era Venecia. ¿Verdad, señores? Entonces, ¿por qué no? Bueno, vamos a creer que fue real. Hay dos anécdotas, hay una anécdota, dos anécdotas sobre eso.
Bien, Leonardo da Vinci fue quien inventó el carruaje, era como especie de un pentágono con cuchillas en todos lados. Y cuando tiraban eso con cuchilla por ahí para allá, acababa con todo el ejército francés, que eran los que estaban, y bueno, Nápoles también estaba luchando contra en ese momento, contra las tropas de César Borgia. Acababa, señores, fue Leonardo da Vinci que lo inventó, e incluso para que una persona estuviera dentro. Señores, búsquenlo, eso tiene un nombre, se me olvidó. Las catapultas, señores, fue uno de los que lo inventores, uno de los grandes inventores fue Leonardo da Vinci. Las catapultas ponían unas piedras en una especie de, como si fuera un cachumbambé, y cuando tiraban por un lado, por el otro lado salía aquella piedra contra los castillos y a correr Lola, porque se acababa todo allí. Y la otra anécdota que fue muy para mí interesante, y todo parece indicar que fue real, porque en una autobiografía que hizo Leonardo da Vinci, que yo leí hace muchos años, él lo plasmó, fue que él era un estratega militar, ya un ingeniero militar, pero él también era especialista en hacer venenos, porque él sabía mucho de alquimia y sabía mucho de todo lo que era químico, y él hacía muchos experimentos. E incluso dicen que él era, disculpen, que él era increíble haciendo veneno. Y se pueden recordar los que han leído de esa época, los que han leído sobre esa época, que el veneno era una forma de matar que ellos la usaban casi siempre. Bueno, pues dicen que César Borgia lo contrató para que envenenara a uno de los cardenales que querían matar a... Acuérdense, en aquella época se mataban unos entre otros, aquello era terrible, todo por poder. Quería matar a su padre, ¿no? Algo de eso fue, o que lo traicionó. Esa parte no la recuerdo mucho. Estoy yendo a mi computadora personal, señores, porque lo estudié hace tantos años, pero bueno, todavía recuerdo la parte principal, que es esta. La cuestión es que ellos invitaron un banquete a esa persona. ¿Y quién les cuenta a ustedes que él contrata a Leonardo da Vinci para que envenenara un pescado? Un momento, por favor, vengo enseguida, please. I'm here. ¿Les está gustando lo que estoy diciendo? Ay, please, ¿sí o no? Si no, mire, apaguen y olvídense de lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Esto es para lo que les interese. Los que vean que no les interesa, sencillamente, señores, ni lo escuchen, ¿verdad? A mí, les voy a decir algo, a mí lo que no me interesa, ni lo oigo. Bueno, anyway, él lo mandó a que envenenara un pescado. Él se pasó toda la mañana echándole el veneno al pescado, y tenía un gato al lado y le echaba pedazos del veneno al gato, y aquel gato no había forma de que cayera. Y así toda la mañana, toda la mañana. Parece que el gato cae ya porque era demasiado lo que él le había echado, pero no porque el veneno hubiera surtido el efecto, porque un veneno, si de verdad es eficiente, de la primera ya, pero parece que no era tan eficiente. Y él tenía miedo, y ya llegaba la hora del banquete, puso el pescado en el medio porque también él era culinario, él era, en aquella época era un chef también, dicen que le encantaba cocinar. Bueno, si supieran todas las cosas malas que hacía Leonardo da Vinci, eso no lo puedo decir aquí. Eso me llegó esa información hace poco. Pero no se puede hablar de eso aquí, pero eh, era terrible ese tipo. ¿Qué les cuento? Fíjense que yo lo admiraba y eso, yo no lo admiro. Yo lo que sí, no se le puede quitar las cosas que pasaron a la historia gracias a él, ¿ok?
porque si no me imagino que no se hubiera inventado el submarino, me imagino que no se hubiera inventado la bicicleta, o a lo mejor sí, a lo mejor después lo hubieran hecho. Bueno, anyway, ¿qué les cuento? Que él pone del lado del Señor, pone la parte envenenada del pescado, y de la otra parte para que todo el mundo cogiera de ahí, e incluso César Borgia. Cuando, como aquí mismo los chefs tienen la costumbre de poner la comida y pararse al lado para esperar a que las personas se deleiten con la comida y le den las gracias y ellos le explican qué tiene, así mismo parece que era antes. Recuerden que estamos hablando de personas que en aquel momento tenían un rango extremadamente alto. Estamos hablando de gente, vamos a decir, de posiciones, ¿qué les cuento? En la sociedad. La cuestión es que él se paró al lado del Señor y el Señor empieza a comer aquel pescado. Me imagino que él haciéndose seña con César Borgia, porque César Borgia le dijo que si fallaba lo iba a castigar, ¿ok? A Leonardo da Vinci. Y el castigo de César Borgia era matar, porque él era un asesino de marca mayor. La cuestión es que el hombre empieza a comer, a comer, a comer y nada. Y entonces Leonardo da Vinci me imagino que se cagó, como diciendo, ay Dios, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo es esto? Ay, mi madre, ¿qué es esto? Bueno, la cuestión es que, de buena primera, señores, el Señor empezó a cogerse la garganta como que no podía respirar y se cae al piso. Cuando cae al piso, cae muerto. Sí, señor. Pero Leonardo da Vinci, no sé si se los dije en la introducción, era médico también, ¿ok? Y lo llevaron para la cocina, lo acostaron en una, me imagino que en una mesa de esas grandes de aquella época, y él le empezó a dar, parece, los primeros auxilios, no sé cómo sería. La cuestión es que se dio cuenta, y eso lo escribió los ayudantes que vivieron en aquel momento. Recuerden que en aquel momento todo se escribía. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, Maquiavelo era el escritor de todas las batallas de César Borgia, que fue quien hizo el primer libro del Estado, de cómo tenía que ser, que es el príncipe. Él fue quien hizo el príncipe. Busquen ese libro, muy importante. ¿Ok? No se sabe si está de parte del pueblo o de parte del gobierno. ¿Qué les cuento yo? Pero hace una apreciación de lo que son las capas sociales, de lo que son todas las maquinarias que se mueven alrededor de todas las sociedades. Vaya, ¿qué les cuento? Bueno, pues Maquiavelo era quien escribía la historia de las batallas. Lógicamente, ¿va a decir la verdad? No va a decir la verdad, porque dicen que después César Borgia le cogía y le decía, no, esto tienes que ponerlo, como que no nos vencieron, ganamos nosotros. No, esto no lo ponga, esto no lo ponga. Conclusión, que es el dicho que dice que la historia la escriben los vencedores. It's like this. Pero bueno, vamos al pescado de nuevo, al hombre del pescado. Leonardo da Vinci descubrió que el hombre no había muerto envenenado. Murió porque una espina del pescado se le atragantó en la garganta. ¡Ay! Déjenme decirle que Leonardo da Vinci salvó su vida, pero nunca dijo que había muerto de espina de pescado. Como nadie ahí era médico, dijo que había muerto. Le dijo a César Borgia que el veneno había surtido efecto. Entonces, yo no sé qué batería le queda a esto, señores. De veras que no. No sé qué batería le queda a esto, porque te quería darles otra anécdota de la última cena, precisamente. Recuerden que él fue quien hizo el cuadro de la última cena. Pero yo no sé si tengo cantidad de batería para hacerle el cuento. Si ustedes después de ver esto les interesa, por favor, escríbanme si Perla continúa o porque sí, se me está acabando la batería. Bueno, entonces, tengo muchas cosas más que contarles. ¿Qué les cuento? ¿Saben qué? ¿Quieren que lo lleve hasta el final? Bueno, pues lo llevo hasta el final. Bueno, en la última cena, si vamos, cuando se acabe la batería, señores, ya, aunque haya quedado yo así diciendo, así mismo, ya, bien. Ya les dije que él había trabajado para
Ludovico Sforza, para César Borgia, pero también trabajó para Giovanni de Medici, que era uno de los Medici, ¿no? Él después, Giovanni de Medici, fue después el Papa Leo X, porque ellos se cambiaban el nombre cuando se hacían papa. Y él fue el que asumió, lógicamente, el papado de Roma. Entonces, él le mandó a hacer, contrató a Leonardo da Vinci para que hiciera la última cena, que era en lo último, era un panel en lo último, una pared final que cerraba como si fuera un comedor del monasterio de Santa María de la Gracia en Milán, en Italia. Y entonces él le dio toda la parte de atrás, toda la pared de atrás para que hiciera la última cena. Leonardo da Vinci, dentro de las grandes cosas que hacía, él era caricaturista, sí señor. Él salía para la calle y hacía bozos de caras. Él se mofaba de la gente fea, él se reía de la gente fea. Y entonces él hacía caras así bastante, ¿qué les cuento? Grotescas, ¿no? Y entonces esas cosas sí llegaron a nuestra, e incluso por él. No, él no votaba nada de eso, de ese aspecto, porque él era bastante burlón. La cuestión es que en una de esas vueltas que él iba a los mercados, que eran como mercados en las calles, porque los mercados en las calles han existido de toda la vida, desde la época de Grecia, señores. ¿Ok? Vamos a estar claros. ¿Qué es lo que aquí le llaman los, ¿cómo es que le llaman aquí? El pulguero. Aquí le dicen pulguero a eso. Son mercados callejeros, es un mercado callejero donde tú encuentras de todo, a veces a precios mucho menor que en una tienda, ¿ok? No tienes que pagar taxes tampoco aquí. Bueno, la cuestión es que en esos mercados callejeros él iba y hacía caricaturas y no sé qué. Cuando él le encomiendan el cuadro de la última cena, ustedes saben que estaban los apóstoles y Jesucristo. La primera cara de Jesucristo fue el quien la hizo. Está claro. Él fue quien hizo la cara de Jesucristo. No, Jesucristo lógicamente existió. Indudablemente. Fue un ser humano que existió. ¿Ok? Pero la cara, él fue quien primero la llevó a lo que fue la pintura. Después hicieron muchas caras de él. En otros cuadros, en otras pinturas, en otras esculturas, todo. Pero realmente él fue el que llevó, el que plasmó lo que es la cara de Jesucristo. Observen que todos los rasgos de la última cena, de todas las personas que están sentadas en la mesa de la última cena, todos tienen los mismos rasgos. Son caras alargaditas, ¿ok? Son mucho pelo, mucho cabello, barbita, melenas. ¿Cómo se llama? Patillas, son hombres más bien agraciados, altos. Esa era la forma que tenía en aquella época el Renacimiento de poner, era un estilo, ¿no? Tenía el estilo de poner a los hombres y a las mujeres de aquella época, ¿no? Observen que todos los cuadros de cualquiera de ellos, ya sea Donatello, ya sea Rafael, ya sea Miguel Ángel, todos los cuadros, señores, la mayoría de las vírgenes que ellos ponían, de los niños, de los angelitos y de las personas que recreaban el cuadro, casi todos tenían más o menos el mismo fenotipo, ¿ok? Porque era el estilo que se usaba en aquella época, ¿está bien? Bien, entonces a lo que vamos. Él tenía que buscar, el primero que él hizo fue a Jesucristo. ¿Está bien? Fue el primero. Realmente él no terminó ese cuadro, lo terminaron sus discípulos, porque Leonardo da Vinci dicen que era un hombre extremadamente informal. Dicen que solo pintaba cuando necesitaba dinero, que mientras tanto estaba haciendo inventos y estaba haciendo cosas de inventos como volar. Se partió la vida durante toda la vida, yo creo, porque se tiraba de las montañas altas, porque decía que si los pájaros podían volar, los seres humanos también. Y
hacía muchas travesuras y muchos experimentos. Y él realmente la pintura, a pesar de que es como más él se refleja en la historia, realmente él lo tenía como un último lugar solo para adquirir dinero, porque en aquella época todos los príncipes, las princesas y los reyes les encantaba, como no habían fotos, no habían fotografías, pues entonces les encantaba que los pintaran. La cuestión es, y voy rapidito porque yo creo que se me está acabando la batería, la cuestión es, señores, que Leonardo da Vinci, el primero que hizo fue a Jesucristo. Y fue por la calle, se encontró un muchacho con una cara bien bonita y le dijo que si quería posar para él para un cuadro que él tenía que hacer. Y el muchacho accedió porque le pagaban, a los modelos le pagaban igual que le pagan ahora, ¿no? Entonces, ay, yo me voy a meter a modelo, sí señor, ¿cómo no? Pero a modelo, ¡ay! De Victoria's Secret. Agáchate, Joseito. Bueno, anyway, ¿quién les cuenta a ustedes que él contrata al muchacho, le toma la de eso de la cara, todo bueno, y empieza a hacer el cuadro con la cara del muchacho? Déjenme decirle que a él se le encomendó ese trabajo en el 1495, señores. Ya se lo dije ya. El Papa León X se lo encomendó en 1495, ¿ok? Y él estuvo hasta 1498, señores, haciéndolo. Es decir, que pasaron 3 años, señores, para hacer un cuadro, ¿ok? Que para mí es uno de los cuadros más bellos que yo he visto en mi vida, una de las pinturas más bellas que yo he visto, señores. Y ese hombre se metió 3 años y al final no lo terminó. Lo terminaron sus discípulos. ¿Ok? Lo terminaron sus discípulos. Pero bueno, vamos a pasar a la otra fase. Lo empiezan a premiar y a apurar, porque ya le habían pagado. Oye, ¿cuándo vas a terminar, mi negro? Que esto está en llamas. Dale, coño, que tenemos vaya, que es esto. Bueno, anyway, parece que él dijo no, porque no ha encontrado la cara de Judas, ¿ok? Del que traicionó a Jesucristo. Y entonces, bueno, pues anda a buscarla porque estamos en llamas. ¿Y para dónde fue él a buscar la cara de Judas, señores? Para la prisión. Sí, señor. Fue a las cárceles de ese lugar y encontró, buscando las caras, porque en una cárcel, ni que Dios lo quiera, pero desgraciadamente la gente adquiere, vaya, ni se ríen, ¿no? La cuestión es que fue allí al lugar. Estoy diciendo desgraciadamente porque lo malo está bien, pero hay gente que han sido inocentes y han sido culpados por algo, y por eso digo desgraciadamente. ¿Está claro? Bueno, en ese caso, él fue y buscando, encontró la cara de un muchacho, vaya, con unos añitos ya, y preguntó que quién era ese señor, y le dijeron, no, es un señor, no le dijeron el nombre tal vez, pero qué causa es la que tiene. No, ahí está, ¿cómo se llama? Años que está ahí, nadie sabe. Bueno, la cuestión, porque déjeme decirle que él no lo terminó en 1498, está claro, él lo empezó en 1495. Y en 1498 todavía no tenía nada hecho, pocas cosas hechas. Ya sí tenía a Jesucristo, creo, y algunos que otros apóstoles. Pero realmente él, cuando pone a Judas y todo, señores, habían pasado ya como 10. A ver, dense cuenta que él muere en Francia en 1519. Y estamos hablando de 1495. 1498. Podía haber sido en el 1500, 1501, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que a lo mejor él, porque señores, eran los alumnos. Bueno, la cuestión es el retraso, la cuestión es que habían pasado unos años. ¿Y quién les cuenta a ustedes que
él le dice al Señor que si quería posar para él y él para hacer de Judas, ¿no? Y el muchacho, el Señor le dijo que sí. Entonces él fue y le hizo la de eso. Cuando a él le gustó tanto la imagen del Señor, del muchacho, que él le dijo al carcelero que él le pagaba la libertad del muchacho, ¿no? Parece que en aquella época los carceleros eran porque los carceleros no son los que dirigen las leyes, pero bueno, sabrá Dios, no sé. La cuestión es que le paga paga la de eso y saca libre al muchacho. Y entonces, cuando terminó ya de trabajar con él, que ya le paga y todo, y se despide de él, él le dice, señor Leonardo, ¿puedo decirle algo? Y él le dijo, sí, dígame. Bueno, así dice la historia, no es que... Y él le dijo, ¿se acuerda del Jesucristo que usted hizo para el cuadro, la pintura que usted está haciendo? Y él le dijo, sí, claro. Y él le dijo, yo fui la cara de Jesucristo. Y ahora soy la cara de Judas. Porque habían pasado tantos años y como él era, ¿cómo se llama? Era inocente, sabrá Dios todo lo que pasó en la prisión, en la cárcel, que se avejentó de sufrimiento, ¿no? ¿Qué les cuento? Eso yo no lo creo. Pero está registrado en la historia, ya sea como leyenda, ya sea como anécdota, ya como una narrativa, como quieran llamarle. Pero sí existe en la historia ese acontecimiento. En la historia no. Vamos a decir, sí, en la historia, que puede ser cierto o puede ser falso. Para mí es falso. Es demasiada coincidencia. ¿Ok? Además, por mucho que fuera, no podía haber, él tenía que haberlo conocido. Y más siendo Leonardo da Vinci un hombre que estudiaba la anatomía del cuerpo humano, que tenía una visión perfecta para hacer las famosas pinturas que hizo, para detallar al ser humano, para hacer detalles totales de lo que eran las caras y todo. Él tenía que haberlo conocido. Yo no creo en esa anécdota. ¿Está bien? Ni en ese o leyenda, como quieran llamar. Yo no creo en eso. Pero sí existe se hace referencia a ella en la historia de Leonardo da Vinci. ¿Está bien? Entonces, yo no lo creo. Realmente yo no lo creo. No lo puedo creer. Bien, vamos entonces a la parte de otra leyenda. Esto para mí es una leyenda, bueno, esto sí pudiera haber sido real. Hace muchos años atrás, pero ya no voy a hablar de Leonardo da Vinci. ¿Está bien? Bueno, Leonardo da Vinci, para que lo sepan, murió en 1519 en Francia. Está claro, él muere en Francia. A él lo desterraron, señores. Sí, señor. Bueno, no le voy a contar la historia. Si a ustedes les interesa saber bien de Leonardo da Vinci, yo estoy dispuesta a contarle como de cualquiera. Ustedes si quieren me ponen perla. Háblame de fulano de tal, háblame de estos señores. Si no lo sé, busco la información. Pero gracias a Dios tengo bastante conocimiento porque yo soy autodidacta. Yo, aparte de haber estudiado en la universidad, está bien, una carrera que es literatura y lengua española y alemana, ¿ok? Yo también he sido autodidacta. Yo he estudiado por mí misma, yo he buscado conocer. Yo siempre he dicho que yo voy a hacer libros, ¿ok? Pero yo no sé, porque una vez me dio por decir, voy a hacer un libro antes de morirme. Y tengo miedo a hacer un libro y morirme después. ¡Ay! Porque soy un poco supersticiosa, sí, señor. No. Bueno, anyway, no importa. Ay, no, ¿saben qué? Le iba a hacer otra anécdota, pero no se las voy a hacer. Bueno, se las voy a hacer rapidito. Y ya termino ya, porque no quiero cansarlo, porque ya yo estoy cansada. Miren, este era un señor que estaba en el medio del monte, ¿ok? Bueno, en el medio del lugar aquel. Y siente unos llantos, ¿no? De un animal.
y cuando se acerca era un león. Sí, señor, que tenía una púa clavada en una de en las patas, en una pata, en la parte de abajo. Entonces, en el po, aquí le llaman po en inglés. Bien, el señor, bueno, lo cura. Déjenme decirle, ustedes dirán, pero ¿cómo se acercó al león? Miren, yo vivía al lado del zoológico en La Habana y yo me acuerdo porque yo era novia del director del zoológico, del hijo del director del zoológico, que se llamaba Pelayo. Yo era la novia del hijo de él. Y yo iba mucho a los partos de las tigresas, a los partos de las leonas para verlo. Señores, puedes pasarle la mano, puedes meterle la lengua, el dedo en la boca, puedes hacer lo que quieras, porque el dolor es tan fuerte que se vuelven unos gaticos insensibles. Y vaya, ¿qué les cuento? Yo esa parte la puedo creer. La cuestión es que él tenía una púa clavada en la pata. ¿Y quién les cuenta a ustedes, señores, que cuando él fue a sacarle, bueno, que le sacó la púa, que lo curó, estuvo con él, compartió la comida con él y todo, ya. En aquella época, bueno, ya le dio la libertad, vaya, el león se fue. ¿Quién les cuenta a ustedes que estamos hablando de la época romana, ya en Roma ya? Ahorita hablamos de Grecia, ahora hablamos de Roma. Bien, en Roma, en la época esa del Imperio Romano, en la época de Julio César, de Tiberio, de Calígula, de Nerón. Bueno, estamos hablando de la época de Nerón. Nerón era el emperador en aquel momento. Se reclutaban gladiadores, que eran esclavos, y los ponían en los anfiteatros, eso que ellos hacían, a pelear unos contra otros. Si Nerón ponía el dedo para arriba, quería decir que había, ¿cómo se llama? Que ya, hasta ahí llegaba la pelea y que el ganador para un lado y el perdedor para otro, generalmente era hasta la muerte. Y si lo ponía para debajo, quería decir que tenía que seguir peleando. ¿Está bien? Entonces, ¿quién les cuenta a ustedes que este hombre que fue el que salvó al león fue para ser gladiador porque le daban alguno que otro dinerito, moneditas, ¿no? Y entonces empieza a pelearse con con el otro y gana. Él gana en la arena. Él ganó. ¿Está bien? ¿Y quién les cuenta que Nerón dijo, soltad a los leones? Sí, señor. Aún habiendo ganado, Nerón era más malo. Bueno, ahí no sabemos. Era tan malo como César Borgia o más. ¿Qué les cuento? Eran otras épocas, pero ¿qué les cuento? La cuestión es que le sacan 3 leones del tamaño de la torre de Juan Simón. Y los 3 leones vinieron para arriba de él. Pero hubo un momento en que uno de los leones se viró contra los otros 2 leones, cubriendo el cuerpo del Señor. ¿Quién era ese león? El león que él había salvado, Señor. Sí, Señor. Eso se llama ser agradecido. Al final eso se acabó como la fiesta del guatao. Según cuenta la anécdota, leyenda, mitología, qué sé yo, según cuenta, dicen que aún así Nerón no le permitió la vida y mandó a matar al león y al Señor. ¿Qué les cuento? Porque el león le ganó a los otros 2 leones. Y por hoy hemos terminado. Disculpen el sermón. Ha sido un placer. Hasta más ver. Cuídense, que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye.